¿Cuántos de ustedes se anotaron para para venir a la escuela de empoderamiento? No se la vaya a perder. No vaya a ser usted de que porque no tenía dinero, usted no vino. Venga. Hay veces que la gente solo se hacen cristianos y se hacen tacaños. Vienen las chicas, rolan los casabes, los morenos, los blancos, los chinos a cantar. Y todo el mundo va y invierte y bebe y fuma y se droga y toda la cosa. Cuando se convierte en el Señor, no quieren dar ni 50 pesos. Nos volvemos tacaños. Entonces, no. Usted tiene que cambiar esa mentalidad. Antes, cuando iba a la cantina, para todos, invitaban a todos. A todos invitaban. Hoy no invitan a nadie a la escuela. No invitan a nadie a la iglesia. ¿Por qué se quedan callados? ¿Será que es cierto? Llegaba ahí medio prendido a la cantina y cierre la cantina que yo pago. Bien generoso el hermanito, ¿verdad? Se hizo cristiano y se hizo que ahora camina con los codos, no invita a nadie. Siempre una entrada, inviértase en una persona. ¿Usted quiere ser más bendecido? Invite a alguien. La palabra de Dios dice, te bendeciré y serás bendición. Entonces, cuando Dios nos bendice para podamos bendecir a otros, no solamente para nosotros. Ok, vamos a ir. Diga conmigo, la sangre que brotó de las manos de Jesús. Salmos 22, 16. Vamos a ver qué dice acá. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Entonces vemos acá una revelación que el rey tuvo de lo que a Jesucristo le iban a hacer, del clavar sus manos. La intención del Satanás cuando clavó las manos de Jesús en la cruz era poder parar el fluir, los milagros, las sanidades, las liberaciones. Usted se ha fijado algo, cuando a alguien lo van a arrestar, ¿qué es lo que dónde le ponen las chachas, decimos nosotros? ¿Dónde se las ponen? ¿Por qué se las ponen en las manos y no en la cabeza? ¿Ah? ¿Por qué le ponen las manos y lo esposan así? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Será porque las manos son cuando se atan las manos es una señal de esclavitud? No sé si me entendió. Es decir, cuando el diablo clavó las manos en la cruz de Jesús, lo que estaba queriendo hacer era llevar a Jesús a la esclavitud. Es decir, con las manos clavadas no podía hacer nada. Con las manos clavadas Jesús no podía poner manos sobre los enfermos. Con las manos clavadas Jesús no podía orar por las necesidades de la gente. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, el que a Jesús le hayan clavado las manos era una señal de que las manos de Jesús estaban siendo paradas o estaban siendo llevadas cautivas o como esclavos. Pero nuestras manos estaban siendo liberadas. ¿Por qué? Porque recuerde usted en Génesis lo que sucedió, entró la maldición. Y cuando la maldición entró, el ser humano, recuerde que Dios dijo sojuzguen, dijo Dios gobiernen, dijo Dios reinen. Estaba hablando de que al hombre, a la humanidad, se le había dado poder. Usted sabía que no hay parte en el cuerpo que esté más llena de poder que las manos. No me entendieron. Dios ha ungido todo nuestro cuerpo, pero nosotros sin nuestras manos es muy difícil fluir, es muy difícil ser usado. No sé si me entienden. Usted se ha fijado, mírenme acá, usted se ha fijado que la mayor parte de personas que no tienen una mano o que tienen dos manos son personas que les cuesta entender o desarrollar su propósito. No sé si me entendió. Obviamente hay personas que superan eso y convierten sus pies en manos, pero no jamás será lo mismo. Las manos jamás van a ser sustituidas por los pies. No sé si me entendieron. Jamás. La mayor fuerza para poder nosotros sobrevivir en nuestras manos. Dios puso ese poder en nuestras manos. Amén. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo al dejarse clavar sus manos?
estaba liberando nuestras manos de la esclavitud de la esterilidad. Es decir, una persona no puede trabajar de repente con la libertad cuando tiene sus manos que cuando no las tiene. ¿Sí me entendió? ¿De qué nos estaba liberando Jesús? Nos estaba liberando de toda adicción y de todo comportamiento que trae maldición. Si usted se fija, las personas no se ponen el puro de marihuana con el pie, usan las manos. Usted ve, las personas no toman las copas, el alcohol con sus pies, usan sus manos. Lo que más, nosotros usamos más nuestras manos o dependemos más de nuestras manos que de nuestros pies. Porque con el avance del tiempo, usted se ha dado cuenta que hay sillas de ruedas. Hay personas que lo pueden movilizar, pero que le quiten las manos es mucho más difícil. ¿Están aquí? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba liberando de nuestras manos de maldición para que pudieran ser bendición. No sé si me escucharon. ¿Me escuchó? Vamos a leer lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 18. Marcos 16, 18. Tomarán en los pies. ¿Qué dice? Digan todos, en las manos. ¿El que dice que tomaremos? Léalo. ¿Están aquí ustedes o no están aquí? ¿O se quedaron en el río? ¿O tomaron mucha agua? ¿Qué dice? Tomarán en las manos ¿qué? Serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos, ¿el qué? Pondrán sus manos y sanarán. Antes de Jesús, nadie podía usar sus manos para sanar a otros. No sé si me entendió. No me entendieron. Antes de Jesús, alguien imponía mano sobre una persona endemoniada y no lo podía liberar. ¿Por qué? Porque todo el poder y la habilidad y la bendición que había Dios puesto en las manos de Adán y de Eva, por causa de la desobediencia, el diablo tomó ese poder. El diablo tomó esa autoridad. No sé si me están entendiendo. Entonces vemos nosotros que cuando Jesús viene, nace y él empieza su ministerio, él imponía manos. En el Antiguo Testamento tenían poder los papás, los sacerdotes, pero sobre todo los papás, que cuando ellos iban a morir o cuando ellos querían bendecir a sus hijos, ponían su mano sobre su hijo. Pero no era común el que alguien pusiera mano sobre un enfermo y se sanara. Hasta que Jesús empieza el ministerio, entonces sucede eso. Cuando Jesús resucita, dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces es donde viene esta. Estas son las señales. No sé si me entendió. Esa es la señal de que nosotros, ¿cuántos creen en Jesús aquí? Ok, entonces dice el versículo anterior, estas señales seguirán a los que creen. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué dice? Sanarán. Entonces cuando Jesús derramó de su sangre, de sus manos, nos estaba redimiendo nuestras manos para que nuestras manos pudieran ser ungidas, pudieran tener poder, pudieran tener unción. No sé si me entendió. Por eso es que usted después ve en el libro de los Hechos a los apóstoles, a la iglesia primitiva, imponiendo manos y los dones del Espíritu Santo. Eran bautizados, eran llenos, los dones del Espíritu venían sobre esas personas. ¿Cuándo? Cuando imponían las manos. No sé si están aquí.
Entonces, la imposición de manos, Jesús le estableció como una manera de cómo poder impartir poder de una persona a otra persona. Entonces usted ve que el apóstol Pablo recibió sanidad de su vista cuando llegó otro hombre a orar por él y cayeron de sus ojos como escamas y le fueron puestas las manos y fue lleno del Espíritu Santo. Cuando una persona entiende que las manos de Jesús fueron clavadas en la cruz para que nuestras manos, sus manos, puedan ser usadas. No solamente son las dos manos de Jesús, hoy son miles de millones de personas que en nuestras manos pueden ser usadas. No sé si me entendió. De repente nos han enseñado que los únicos que pueden orar y sanar a los enfermos son los pastores. No es cierto. Jesús dijo que esa señal le iba a seguir a los que creen. Y si usted cree, cuando usted ora por un enfermo y pone sus manos, ese enfermo va a ser sano. Oh. Mire la revelación que tenía de las manos el rey Salomón. Proverbios capítulo 3, versículo 16. Es la revelación que tenía el rey Salomón. Largura de días está en su mano derecha. Escuche bien. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda. ¿El qué? Ay, así como dicen ustedes, no. ¿Qué hay en su izquierda? Entonces el diablo no clavó solo la derecha. El diablo clavó las dos manos. Jesús soportó el dolor de ser clavado en sus dos manos, porque él sabía que al ser clavado y al salir sangre de sus manos, en nuestra mano derecha, de su mano derecha, iba a salir la eternidad, largura de vida. No sé si me entendió. Ahí fue cuando la eternidad fue abierta para todos nosotros. ¿Qué hay en su mano derecha? No. Largura de días. ¿Y en su izquierda? ¿Qué tiene en su izquierda? ¿Y en la derecha? Entonces nosotros clamamos cuando oramos: Señor, declaro el poder de la sangre que brotó de las manos de Jesús. Y Señor, declaro que en mis manos hay vida y en mis manos hay riqueza. No sé si me entendió. ¿Qué es lo que hay en las manos? Hay vida y hay riqueza y honra. ¿Me entendió? Entonces el diablo dijo: voy a clavar sus manos. Jesús dijo: dejo que claven mis manos para que mis hijos reciban vida y reciban riqueza. Entonces usted puede orar por una persona y usted puede decir: por lo que brotó de la sangre de las manos de Jesús, yo declaro que este hombre es activado en su riqueza. Este hombre es activado para que reciba honra. Yo cancelo todo diagnóstico de muerte y declaro un diagnóstico de vida. ¿Por qué? Porque en la mano derecha hay largura de vida, largura de días, vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Dile al que está a su lado: el Todopoderoso me sostiene con su diestra de poder. Es decir, escuche, humanamente para nosotros es difícil en nuestras fuerzas mantenernos firmes en el Señor. Necesitamos ¿el qué? Necesitamos que Él nos sostenga. ¿Con qué? Con su diestra de poder. No sé si me entendieron. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando estaban clavando sus manos en la cruz? Estaba diciendo: aunque mis manos estén clavadas, yo te sostengo con mi diestra de poder. Yo te sostengo con mi mano de poder. No sé si me están entendiendo. Dígale al que está a su lado: por la sangre de Jesús, yo soy sostenido con su poder. Usted se ha fijado, el mismo Jesús, cuando está para ser preso, apresado, le dice a sus discípulos: a decir verdad, la carne es débil. ¿Qué estaba diciendo Jesús?
el ser humano en sus fuerzas, en su humanidad, no se puede sostener. Necesitamos que Dios nos sostenga. Hay mucha gente que no ha entendido que no es su fuerza, es la fuerza del Todopoderoso. Él es el que nos sostiene. No sé si me entendieron, no sé si me están entendiendo, pero la palabra de Dios dice que Él nos sostiene. A mí me gusta, y no se lo di a los muchachos, pero yo quiero leerle este versículo. No lo tienen los muchachos allá. Miren lo que dice. Está en Isaías 41:10, uno de mis versos, cuando yo lo declaro continuamente. La palabra de Dios dice, Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. ¿Por qué dice no temas? Porque dice no desmayes, porque la tendencia humana es llenarse de temores. Porque la tendencia humana es desmayar. Pero Dios dice, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. No dice algunas veces, dice siempre te ayudaré. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él es el que me sostiene cuando yo no puedo. ¿Cuántos de nosotros, los papás, nos vamos a identificar con esto? Cuando nuestros hijos comienzan a caminar, ¿quién es el que los sostiene? ¿Quién es el que lo anda tomado de la mano? El niño no puede, no tiene la fuerza en sus piernas, no tiene la fuerza física para él caminar. Necesita del papá, necesita de la mamá. Ellos lo sostienen. No sé si me está entendiendo. Cuando vienen los momentos que me he llenado de temores, cuando vienen los momentos que he sentido el deseo de desmayar, yo declaro ese versículo. Yo declaro, Señor, tú me has dicho que estás conmigo, que no temas, que no desmayes, porque tú eres mi Dios. Me sostienes con tu diestra. No sé si me entendió. Entonces vienen las fuerzas del Todopoderoso. Vienen las fuerzas para levantarme, para sostenerme y no caer. No sé si me entendió. Escuche, el diablo tiene una revelación. Dice, lánzate de esta cima, lánzate a ese abismo, porque escrito está que enviará sus ángeles. ¿Para qué? Para que lo sostenga. El diablo sí sabe. Los cristianos no sabemos eso. El diablo sí tiene la revelación del amor que Dios nos tiene y de lo que es capaz de hacer por amor a nosotros. No sé si me entendieron. Entonces Él es el que nos envía. Él es el que nos sostiene con su diestra de poder. Dile a que está a tu lado, yo no puedo en mis fuerzas. Él es el que me sostiene con su diestra de poder. Yo quiero que usted se ponga en pie por un momento y usted va a declarar esto. Mire la mano de Dios, póngame atención. La mano de Dios, la palabra de Dios habla en Efesios y dice que el ministerio, y habla de cinco ministerios. Dice el apóstol, diga conmigo el apóstol. Mira el dedo que le doy. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. ¿Cuál es el más largo? El del centro, el del evangelista. ¿Por qué? ¿Por qué no fue este? ¿Por qué sí este? Porque las almas es lo que Él más ama. Porque en las almas es lo que más nosotros tenemos que invertir. Porque por las almas es que Él fue el que murió en la cruz. No sé si me está entendiendo. La mano, su diestra de poder, está reflejado en los 5 ministerios. No sé si me entendió. Nos sostiene con su diestra de poder. Y aquí hay gente, y yo voy a profetizar porque yo sé que aquí hay gente que son llamados en algún momento al ministerio y que Dios los va a usar en el evangelismo. Levanta tus manos al cielo y repite conmigo: Padre Celestial, yo aplico la sangre de Jesús que brotó de sus manos y declaro, Señor, que los ministerios son dados, son activados para mi vida,
y para mis generaciones. Declaro por la sangre que brotó de las manos de Jesús, que mis manos son redimidas de toda maldición, de escasez, de pobreza, de miseria, de enfermedad. Hoy mis manos son lavadas, son limpiadas, son purificadas, son santificadas, son redimidas con la sangre del Cordero de Dios. Hoy mis manos las voy a usar para orar por los enfermos, para trabajar, y se multiplicará el fruto de mis manos. Escrito está que tú harás prosperar la obra de mis manos. Escrito está que pondré manos sobre los enfermos y serán sanos. Escrito está que impondré manos y el Espíritu de Dios llenará las almas. Mi familia, mi barrio, mi ciudad, mi nación será lleno de la gloria de Dios. ¡Dale un fuerte aplauso! ¡Oh! Y la babashía, declaro el poder de la sangre que brotó de las manos de Jesús, liberando este pueblo de escasez, liberando este pueblo de incredulidad. Cuando tú ores por los enfermos van a ser sanos. Por lo que Cristo hizo en la cruz, por la sangre que brotó de sus manos. Libre somos Rebequía. Los dones del Espíritu Santo fluyen a través de tus manos. Eres las manos del Señor. Las manos de Jesús las clavaron para que las tuyas y las mías sean liberadas. Mira, babashía. Padre, mucha gente usó sus manos para la inmoralidad sexual, la masturbación. Hoy tus manos son limpias. Muchas personas usaron sus manos para maltratar a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a sus demás semejantes. Pero hoy nuestras manos son liberadas. Hoy nuestras manos no son para golpear. Nuestras manos son para dar amor. Nuestras manos son para que tu poder fluya, para que tus bendiciones se multipliquen. En el nombre de Jesús. Y de Babashía. Si usaste tus manos para matar, si usaste tus manos para destruir, en el nombre de Jesús, las manos de Jesús fueron clavadas y brotó sangre. Yo declaro el poder de esa sangre lavándote de toda sangre inocente, de todo derramamiento de sangre, de toda muerte, en el nombre de Jesús. Si identificas una maldición generacional en problemas financieros, ahora mismo rómpela. Ahora esa sangre de Jesús que brotó en sus manos rompe la maldición de la esterilidad, la cancela, la rompe en el nombre de Jesús. La deuda fue crucificada, la inmoralidad sexual fue crucificada, la masturbación fue crucificada en las manos de Jesús. Tus manos no son para masturbarse, tus manos no son para golpear, tus manos no son para maltratar. Tus manos Dios te la dio para amar, Dios te la dio para bendecir, Dios te la dio para que seas de bendición. Yo siento que aquí hay gente que la sangre de Jesús le está lavando, le está purificando, le está santificando sus manos. Y rababashie, y rabababa condomositamaquia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Oh, erebekirarabashia. Declaro que esa sangre de Jesús levanta en este ministerio los 5 ministerios, la mano del Todopoderoso. En la diestra del Todopoderoso está el apóstol, está el profeta, está el evangelista, está el pastor, está el maestro. En la diestra de poder del gran yo soy,
de Yahweh de los ejércitos están los 5 ministerios. En la mano de Jehová está el dar poder y riquezas al hombre, dice su palabra. Hoy, Señor, se activa en esta casa. Levanta hombres y mujeres atrevidos, osados, agresivos en la fe y en el Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso. Oh, sí, bebé. Mira al que está a tu lado y dile: hoy tus manos fueron lavadas y limpiadas. Tomen asiento. Sigamos. Eso está poderoso. La diestra de poder del Todopoderoso están los 5 ministerios. Vamos a hablar del sudor. El sudor que brotó de su frente. Lucas capítulo 22, versículo 44. Lucas 22, 44. Dice que estaba, y estando en agonía, ¿qué hacía? Oraba más intensamente. ¿Qué hay que hacer cuando estamos en problemas difíciles? ¿Qué hay que hacer cuando estamos ansiosos, débiles, deprimidos en cualquier situación que el diablo quiera tocar la puerta? Lo que tenemos que hacer es orar más intensamente. Eso es lo que hacía Jesús. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué revelación hay en esto? La revelación en esto es que nos libera de toda traición. No sé si me escuchó. De toda traición. Hay personas, hay familias, hay hijos, hay padres que han traicionado a su familia. Hay empleados que han traicionado a sus jefes. Hay vecinos que han traicionado a su otro vecino, a su amigo que fue leal y lo traicionaron. No sé si me entendió. Dice que grandes gotas de sangre caían hasta en tierra. Era su sudor. Estaba intensamente. Estaba en un momento difícil Jesús. Y su sudor no es como nosotros que echamos como agua. No era así claro, sino que eran grandes gotas de sangre que caían en tierra. Nos estaba liberando de la traición, de la infidelidad. No sé si me escuchó. Nos estaba liberando de la traición, de la infidelidad. Es decir, cuando Adán y Eva pecaron, escúchenme lo que le voy a decir. Cuando Adán y Eva pecaron, en nosotros se activó la infidelidad, la traición. Entonces, por eso usted ve que de repente hay esposos o esposas que son fieles entre ellos, pero de repente hay un área donde somos traicioneros. Puede que como esposa o como esposo seamos fieles, pero como amigos seamos traicioneros. Viene una amiga y le cuenta su secreto y usted se va donde otra persona a contarle el secreto que su amiga le contó. ¿Qué hizo usted? Traicionó la confianza. Dentro de nosotros hay un traidor. En nuestra naturaleza hay una persona infiel. Por eso es que los hombres le fallamos a Dios y a nuestras esposas. Por eso las esposas hoy también le fallan a Dios y al esposo. Por eso hay un mover, no sé si usted lo ve, de traición, ¿no? Entonces por eso la gente dice la gente: yo no confío en nadie. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Ha escuchado a alguien decir: yo no confío en nadie? Yo no confío ni en pastores, ni en líderes, ni en hermanos, ni en familia, ni en abuelita, ni en nadie. Yo solo confío en Dios. Qué espiritual sonó, ¿ah? Eso sonó bien espiritual y muy sabio, pero eso es algo bien incorrecto. Pastor, pero es que la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso es que yo no confío en nadie. No sea bobo. No está hablando de que no tengamos confianza unos con otros. Está hablando de que usted, si usted lee el contexto, se va a dar cuenta que está hablando de que usted no puede confiar en mí para que yo le dé salvación, porque yo soy un hombre como usted. De eso es lo que está hablando, porque el problema era que el pueblo estaba confiando en hombres y había dejado de confiar en Dios. Por eso es que viene el verso ese. Entonces el verso ese se saca fuera de contexto y la gente se forma un pretexto para no confiar en nadie. ¿Cómo yo no voy a confiar en mi esposa si es mi esposa? ¿Cómo mi esposa no va a confiar en mí? ¿Cómo mis hijos no van a confiar en mí? Porque si es que si confían en mí, son malditos. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Entonces, ¿cómo es que mis hijos no van a confiar en mí? Porque si confían en mí, son malditos. Eso está malo. Es un contexto fuera de texto. No sé si me entendió. O sea, el hijo tiene que confiar en sus padres.
Los padres tienen que confiar entre ellos, como con la esposa, con el esposo. Pero hay una naturaleza en nosotros, y es una naturaleza de traición, de infidelidad. ¿Cuándo sucedió eso? Eso fue cuando el ADN perfecto que había sido creado Adán y Eva se rompió y entró el ADN de pecado. El ADN, Satanás es el padre de la traición. ¿Y quién fue el que indujo a la humanidad a fallarle o a traicionar a Dios? Fue la serpiente antigua, Satanás. Entonces ahí entró el ADN distorsionado de traición. Por eso es que usted ve que hay veces que usted tiene amigas que son uña y mugre, y una más mugrosa que la otra. Pero una cosita cualquiera, préstame 5 pesos, y por esos 5 pesos le sacó todos los secretos de su vida. Por 5 lempiras. El precio de la confianza que esa persona tenía en esa amiga, de su alma, de su corazón y de todo, 5 pesos. No sé si están acá. Entonces, en nuestro interior hay traición e infidelidad. Por eso es que usted ve que hoy en día, sobre todo con esto de las redes, es que antes, como no habían redes sociales, pues no se daba cuenta la gente, pero hoy, como todo el mundo con las redes sociales se ha desarrollado el chisme y toda la vaina, todo el mundo le lleva a chequear la vida. Mira que a estas vamos en abril y ha cambiado 4 maridos. Mira que vamos apenas en el 4.º mes del año y ya tiene como 10 viejas que son el amor de su vida. Entonces, con las redes sociales, la vida de las personas se volvió pública y dejó de ser privada. Entonces estamos como más expuestos a qué, que de repente la gente pueda saber qué es lo que nosotros hacemos y lo que no hacemos. ¿Me entienden? Entonces con eso hay que tener mucho cuidado, porque esa es una parte de nuestra naturaleza que traiciona, que es infiel. Pero hay algo maravilloso. Jesús dice la palabra que aunque nosotros fallemos, que aunque nosotros pequemos, dice que Dios permanece fiel por los siglos de los siglos. Y dice Dios, y dice su palabra, y su fidelidad es de generación en generación. Entonces usted ve que es fiel con el abuelo. Y el viejito fue un pícaro traidor que le dio la espalda a Dios un montón de veces. Y vienen los hijos y Dios sigue siendo fiel con los hijos. Y viene la otra generación y los anteriores fueron malos y pecadores, pero Dios sigue siendo fiel. No sé si me están entendiendo. Yo soy un traidor y Dios es fiel conmigo. Vienen mis hijos y mis hijos van a fallarle a Dios, pero Dios va a ser fiel con ellos. De eso es que nos habla, que la fidelidad de Dios es de generación en generación. Dice, aunque nosotros fallemos, aunque nosotros lo neguemos, dice, Él permanece fiel para siempre. Usted ha visto a unos que vienen al servicio, pero Dios sigue siendo fiel con ellos. Siendo unos ingratos, unos malagradecidos, Dios los sigue bendiciendo. Dios les sigue dando salud. Dios les sigue dando vida. Le cerrara el Señor un poquito los pulmones, a ver. Iba a estar pataleando, aunque sea pataleando. No danzaba, pero se cerró un poquito. E iba a empezar a mover las manos y a mover los pies. Y a danzar. No sé si me entendió. Entonces nosotros tenemos que entender que Él es fiel. Esa es su naturaleza. No es que es un valor de Dios. No. Esa es su naturaleza. Esa es su forma de ser. Jesús fue traicionado. ¿Por quién fue traicionado? Por uno de los discípulos de mayor confianza. Jesús fue vendido por 30 monedas de plata. Aunque Cantinflas dijo que era por $30. Pero la Biblia dice que fue por 30 monedas de plata. Fue vendido. ¿Por quién? Por uno de sus hombres de confianza. ¿Para qué fue traicionado? Para que a través de esa sangre nosotros podamos ser redimidos, limpiados de toda infidelidad y traición que cargamos. Cuando por allá le salga un mango de esos que usted dice que son mangos, y cuando por allá le salga aquello que usted dice, wow, qué cuero, qué espectáculo, bueno, aplique la sangre de Jesús. Yo aplico la sangre que brotó de
del sudor de Jesús lo aplico en mi vida. Señor, yo soy un hombre fiel, 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 fiel. 3 veces fiel, como tú eres 3 veces santo. Y mire que nadie dice amén. Entonces Jesús sudó esas grandes gotas cuando fue traicionado. ¿Por quién? Por la gente que él más amaba. Jesús tenía mucha gente que lo seguía, pero muy pocos de confianza. Y uno de los de confianza, en el momento en que Jesús necesitaba que estuvieran con él, en el momento en que Jesús necesitaba que los dos estuvieran ahí con él, Jesús, no te abandonamos, estamos contigo. Si aquí hay que rompernos, nos la rompemos con quien sea. Pero no, fue desbandada. Pedro lo negó, Judas lo vendió y los demás no creían en él, en su resurrección. No sé si están aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Esa es la naturaleza humana. Dice, nunca yo he orado por ustedes, yo los he empoderado, yo los he entrenado, yo creo en ustedes, nadie creía en usted. Ayúdenme a orar. Se fue, regresó, estaban roncando, babeados. Pero no me pudieron ayudar a orar 1 hora siquiera. Toda su vida la había dado por ellos. Había invertido los bienes en ellos y ellos no pudieron orar por él 1 hora. Porque el ADN de ellos, dijo, la carne es débil. Hablando de la debilidad humana. ¿Cuántas personas hay que de repente alguien se acerque y de repente por una bendición le cuentan todo a la vecina? Sí, vecina, si usted supiera. Esa mujer es que aparenta, pero a mí me cuenta todo. Y le está contando a la vecina. Qué fiel es la amiga, ¿verdad? Entonces por eso la gente no cree en amistad. Por eso la gente no cree en amistades, en amigas, en amigos. No creen en nadie. Hoy hay mujeres que el esposo le fue infiel y hoy dice todos los hombres son iguales. O la mujer le fue infiel y los hombres dicen, ese hombre dice todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, todas las personas son iguales. Entonces usted se va a una iglesia y en aquella iglesia lo explotan, lo aprovechan, lo utilizan y usted dice todos los pastores son iguales, todas las iglesias son iguales. Entonces usted entra en una cuestión, usted generaliza a todo el mundo. ¿Por qué? Por alguien que le hizo una mala pasada. Porque esa es nuestra naturaleza. Pero Jesús estaba sudando gotas de sangre. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser fieles a Dios, fieles a nuestra familia, fieles a nuestros principios, fieles a su palabra. ¿El qué le costó a Jesús su fidelidad? Lo pagó con muerte. Pero hay que ser fieles como Jesús y no traidores como Judas, que por el dinero dejó a Jesús. ¿Sí me entendió? Póngase pie una vez más. Vamos a aplicar el poder de la sangre de Jesús. Vamos a liberarnos. Escúcheme y póngame mucha atención, no se distraiga. Escúchame, míreme acá. Porque esto yo quiero que usted lo haga con convicción. Yo no estoy poniendo a pericos a repetir cosas. No. Es una revelación que cuando nosotros la confesamos, cumple en nuestra vida. Nosotros fuimos traidores. Nosotros le fallamos a Dios a cada rato. Baja un poquito la música. Nosotros le fallamos a Dios en cada momento. ¿O hay alguno aquí que no le falla a Dios? ¿Hay un ángel entre nosotros? Todos fallamos de una u otra manera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en nuestra naturaleza es una naturaleza de pecado, de traición. Ahora escúcheme, si usted identificó esto, su papá le fue infiel a su mamá, su papá tuvo más de una esposa, más de una mujer, o su mamá, usted tiene que romper una maldición generacional de traición. Porque si usted no la rompe, usted le va a pasar lo mismo con su esposa. Usted le va a fallar a su esposa. Usted le va a fallar a su esposo, le va a fallar a su familia. Eso es lo más fuerte en este tiempo. Ustedes sabían que eso es lo más fuerte en este tiempo, la infidelidad, la traición. Eso es lo más fuerte en este tiempo. Dice, Jesús dijo que seríamos, escuche, entregados por los hermanos. ¿Me escuchó? ¿Qué quiere decir? Entre los hermanos
los vamos a traicionar. Jesús dijo, el hermano entregará a su hermano, el hijo entregará a su padre, la nuera. Entonces ahí viene todo eso. ¿Por qué? Porque hay en nuestra naturaleza eso. Pero Jesús fue fiel, prefirió morir siendo fiel a vivir siendo un infiel. Prefirió la muerte antes de que traicionara al Padre, antes de traicionar lo que el Padre le había asignado. Nosotros tenemos que, nuestra naturaleza, escucha, aunque usted no me lo vaya a creer, nuestra naturaleza es ser fieles. No sé si me escuchó. Nuestra naturaleza es la fidelidad de Dios en nosotros y a través de nosotros. Pero eso tenemos que nosotros declararlo, confesarlo. Si usted le falló a su esposo o a su esposa, es momento de romper esa maldición. Es momento de romper y quitarle ese derecho legal que le dimos a Satanás. Amén, ¿me entendió? Hijos, los jóvenes traicionan a sus papás. ¿Cuándo? Cuando establecen una relación a espaldas de su papá. Usted está traicionando la confianza de sus padres. Cuando usted se entrega a un hombre a espaldas de su mamá y de su papá, usted está siendo infiel a sus padres. Usted no está casada, está soltero, está soltera. Pero usted está traicionando a un padre y una madre a quien la palabra de Dios nos llama a que los honremos. Y parte de la honra, o una de las maneras de honrar, es siendo fiel. De ahora en adelante, acá se van a levantar jóvenes fieles a Dios y fieles a sus padres. Amén. Repita conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, aplico la sangre que brotó en el sudor de Jesús, lo aplico a mi vida y me libero de toda naturaleza de traición, de infidelidad que hay en mí, toda maldición generacional que vino por la línea de Adán y de Eva, que vino por la línea de mi padre y de mi madre, que vino por la línea de mis antepasados. Hoy la corto, hoy se rompe, hoy se anula. Escrito está, Jesús clavó en la cruz el acta de los decretos, la anuló, la pagó, la canceló. Hoy yo puedo aplicar la sangre de Jesucristo en mi vida y ser fiel como Dios es fiel. Recibo la naturaleza del Espíritu de Dios, recibo la naturaleza del Hijo de Dios, recibo la naturaleza del Padre Celestial, la naturaleza de ser fiel, la naturaleza de lealtad, la naturaleza de ser fiel a Dios, fiel a mi familia, fiel a la palabra, fiel a mis semejantes. En el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, declaro que soy libre de toda infidelidad. Te pido perdón, me arrepiento por haber sido infiel a ti, mi Dios, a tu palabra, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mis amigos. En el nombre de Jesús declaro que la fidelidad de Dios es impartida en mi espíritu. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso, Señor. Tomen asiento. El quinto es: mesaron su barba, arrancaron su barba. Isaías 56, traducción en el lenguaje actual, 56. No quité mi espalda a los que me golpeaban, ni escondí mis mejillas de los que me arrancaban la barba, ni me cubrí la cara cuando me escupían y se burlaban de mí. O sea, Jesús, él era nazareno. Todos los nazarenos no se cortaban ni la barba ni el cabello. Ellos no se cortaban.
su barba y su cabello, desde que ellos empezaban a desarrollarse o a aparecer la barba. Entonces Jesús tenía su barba larga. Entonces a Jesús le arrancaron la barba. O sea, no fue que con amor. Recuerde que eran espíritus demoníacos tomando a los soldados romanos para que torturaran y trajeran el máximo dolor en Jesús, para que Jesús se rindiera y abortara el plan que el Padre le había encomendado. ¿Sí me entendió? Esa era la intención. La intención era provocarle dolor al máximo, provocarle el dolor, porque el odio de Satanás había tomado a los soldados romanos. Entonces cuando ellos se acercaron, agarraron a Jesús de la barba y le arrancaban la barba. Entonces por eso dice en Isaías, el profeta que recibió más revelación del Mesías como ningún otro. Y entonces él dice: no quité mi espalda de los que me golpeaban, ni escondí mis mejillas de los que me arrancaban la barba, ni me cubrí la cara cuando me escupían y se burlaban de mí. Si pueden poner la traducción tradicional, por favor, para que la gente también pueda leer las dos. Si pueden poner las dos traducciones, o yo la leo acá, si no la tienen ahí. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Esputos son a lo que nosotros en el buen catracho le llamamos gargajos. Entonces a Jesús le escupían la cara con gargajos, le escupían la cara y le arrancaban la barba. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Dice que él no la escondió, él puso su cara. No ocultó sus mejillas, no las quitó, sino que él dejó que lo escupieran, dejó que se burlaran, dejó que lo arrancaran la barba. ¿Qué beneficio nos da eso? Diga conmigo: me da identidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando arrancan la barba, nosotros los hombres que tenemos un poquito de barba, y cuando nos rasuramos y nos cortamos, con facilidad sale sangre. Imagínense que a Jesús se lo arrancaron. O sea, pudieron salir cualquier cantidad de sangre de su rostro. ¿Qué esa sangre nos da a nosotros? Identidad de hijos. Ojo, identidad de hijos. No sé si me entendió. Vamos a leer lo que dice. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia. Vamos a leer. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Gálatas 4, 7 dice: así que ya no eres esclavo, sino ¿qué? Léalo. ¿Qué es? Sí, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ojo. Y si eres hijo, entonces también eres un heredero de Dios, por medio de Cristo. Entonces el apóstol Pablo dice: ustedes ya no son esclavos. ¿Por qué les dice que ya no son esclavos? Porque un esclavo no tiene herencia. Un esclavo no tiene un papá que lo herede, que le dé legado, que lo empodere, que lo afirme, que lo discipline. No tiene. Entonces, un esclavo era alguien sin padre y sin madre, sin pacto, sin protección, sin herencia. No sé si me entienden. Entonces, el apóstol Pablo, nosotros no entendemos esto de que esclavo, pero ellos sí lo entendían, porque ellos por muchos imperios, ellos fueron esclavos. Esclavos de los babilónicos, esclavos de los medos y de los persas, esclavos de los romanos. Entonces ellos tenían una naturaleza de que aunque Jesús los había redimido y los había hecho su nación, su pueblo, sus hijos, ellos seguían con una mentalidad y una condición de vida de esclavos. Entonces el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: así que ya no eres esclavo. ¿Por qué le dice así? Escúcheme, míreme acá. ¿Por qué le dice ya no eres esclavo? Porque estaban viviendo como esclavos. No sé si me entendió. ¿Quién es un esclavo? Alguien que no tiene un padre y una madre. Alguien que no tiene derecho a herencia. Alguien, por eso cuando Abraham habla con Jehová, le dice: dame un hijo, porque no tengo a quien heredar. Solo tengo a este esclavo, a este siervo. No sé si me entendió. Entonces, un esclavo es alguien que no puede ser heredado.
en la cultura bíblica. No se podía considerar un heredero un esclavo, porque eran sin padre, sin madre, sin pacto, sin cobertura, sin herencia, sin legado, sin derechos, sin voluntad. No sé si me entienden. Entonces, un esclavo es alguien que tiene un amo. Y ese esclavo tiene que hacer todo lo que ese amo le dice. Entonces, el esclavo, escúchenme por favor. El esclavo no tenía derecho a tener relación con su amo. No me entendieron ustedes. Dice, ya no son esclavos, son hijos. Y si hijos, también herederos. Entonces, un esclavo no tenía derecho a tener una relación con su amo. Era su amo. Estaba solo para recibir órdenes. Venga, vaya, haga, duérmase, acuéstese. No sé si me entendió. No tenía una relación ni siquiera como amigo. Era un esclavo. Entonces, el esclavo recibía menosprecio, rechazo. No sé si me entendió. Los esclavos eran despreciados, menospreciados. Ahora mire lo que dice Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, en Jesús se cumple el trato que se le daba a un esclavo, aunque él era el Hijo de Dios. No sé si me entendió. Quienes normalmente morían en la cruz y en esa condición que morían eran esclavos que se habían rebelado a su amo. Eran criminales más peligrosos de su época. Jesús murió como un esclavo y murió como un criminal peligroso cuando él no cometió ningún pecado. Creo que no me están entendiendo ustedes. Entonces el apóstol Pablo tiene la revelación. Y si ustedes no pueden estar viviendo como esclavos. Había un pacto de sangre que el Cordero, el Hijo de Dios, había pagado para que los Gálatas pudieran vivir como hijos y no como esclavos. Hoy muchos cristianos están viviendo como esclavos en las iglesias. ¿Por qué, pastor, me dice eso? Porque no tienen una relación de hijo a padre. Porque la primera marca de un hijo con su papá celestial, natural y espiritual es su relación. No me entendieron. El hijo pródigo va donde el padre. Padre, dame mi herencia. ¿Qué fue a pedir? ¿Qué fue a pedir? Herencia, porque todo hijo sabe. ¿Por qué no le fue a pedir la herencia al lechero? ¿Por qué no le fue a pedir la herencia al vecino? Porque el hijo sabe que quien le va a dar la herencia es su papá, no es del vecino. ¿Me entendió? El hijo pródigo va donde el padre, dame mi herencia, dame la parte que me corresponde. El padre le dio la herencia. El hijo vivió perdidamente, estando en la condición, viviendo como esclavo. El tipo dijo, los esclavos, los siervos, los jornaleros de mi papá comen mejor, viven mejor que como yo vivo. Voy a ir donde mi padre, le pediré perdón. Llega donde el padre y le dice, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser
tu hijo, hazme como un siervo, hazme como un jornalero, hazme como un esclavo. Son los mismos sinónimos. No soy digno de ser tu hijo. ¿Y el papá qué hizo? Llegó el diablo, desgraciado, que me gastó el... ¿Qué hizo el padre? Lo recibió, lo abrazó, lo amó, lo mandó al bañarse, que representa lo que la sangre de Jesús hace. Dijo, lávenlo, báñenlo, cámbienlo, pónganle calzado. Y le volvió a poner el anillo, ¿dónde? En sus manos. Ay, hombre. ¿Por qué le dio anillo? ¿Y dónde se lo puso? ¿Se lo puso en la pata o en la mano? En la mano. ¿Por qué se lo puso en la mano? Porque el anillo representa pacto. Hijo, perdiste, viviste desperdiciado, pero sigue siendo mi hijo. Hay un pacto que yo hice contigo. No importa lo que hagas, mi sangre te limpia, mi sangre te purifica. No sé si me entendió. Vive como hijo, no vengas como esclavo. No sé si me entendieron. Entonces, lo que hace la sangre, que arrancaron la barba, es que le desfiguraron el rostro. Se inflamó su rostro. Su rostro perdió la forma normal. ¿Para qué? El rostro representa. Cuando usted fue a sacar la identidad, ¿qué fue lo que le tomaron? ¿De dónde le tomaron foto? ¿De dónde? De la cara, del rostro. ¿Por qué no del brazo? Porque el rostro determina o significa identidad. El rostro de él fue desfigurado, fue tratado como un esclavo, fue menospreciado, fue golpeado, le arrancaron la barba. ¿Para qué? Para que usted se pare como un hijo y usted tenga la revelación que es una hija y un hijo. Cuando usted no es hijo, dice el apóstol Pablo a los romanos, cuando no, la señal de que alguien no es hijo es que es miedoso. No sé si me entendió. Una de las señales de un esclavo es que es miedoso. ¿Por qué es miedoso? Porque no tiene padre, porque no tiene pacto, porque no tiene identidad. No tiene a nadie que lo afirme, que lo herede, que lo discipline, que lo forme, que lo corrija. No sé si me entendieron. Entonces a él esa sangre nos da identidad de hijos. Lo que el diablo atacó de Jesús, no le dijo si eres sobrino. ¿Qué le dijo? Si eres hijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Porque el diablo sabe que un hijo tiene poder en sus palabras y tiene poder en sus manos. El diablo sabe que un hijo puede decir, estas piedras se convierten en pan. No sé si me entendió. Esto está poderoso. Cuando yo estaba estudiando esto, Dios mío, ¿cómo podemos vivir como esclavos nosotros? ¿Cómo podemos estar viviendo como esclavos? Si Jesús le desfiguraron la cara, le desfiguraron su cuerpo, lo maltrataron, lo torturaron, para que nosotros seamos alguien. Él se hizo nada siendo el Dios todopoderoso, siendo el grande, el invencible, siendo el jefe, el general de los escuadrones de Israel. Él podía abrir su boca y se lo dijo a Poncio Pilato: si yo solo digo que venga una legión de ángeles y vienen y te hacen pedazos a vos y todo tu imperio. Pero cayó, enmudeció porque era hijo. Cuando usted es hijo, usted no tiene que andarle diciendo a quién usted es lo que no es. Mire, ¿sabe qué es lo que a mí me bendijo en esta fiesta de la Pascua que entramos ayer? Que yo fui a otro nivel. ¿Sabe por qué fui a otro nivel? Una de las señales de ir a otro nivel es la calumnia. No sé si me entendió. En las redes sociales, no sé quién ha agarrado de estar subiendo cosas, comentarios obscenos, vulgares, que si un inmaduro los lee va a pensar que es cierto, porque menciona el nombre de mi esposa y menciona el nombre de mi hijo pequeño. Y menciona que es como que yo tengo algo con ella, y cosas horribles, vulgares, feas. Pero yo me alegro. ¿Por qué me alegro? Porque yo estaba esperando una señal. Yo les conté a ustedes la otra vez.
Le dije, mi madre espiritual me dijo, cuando Dios te lleva a otro nivel y no te puede parar porque no pecas, no sos santo, no te puede tentar, no te puede hacer caer. Entonces el último recurso que tiene, me dijo mi madre espiritual, me dijo, es la difamación, es la calumnia, es la crítica. Entonces me dijo, cuando nosotros Dios nos llevó a un nivel muy parecido en el que ahora estamos, usó mucho la difamación y la calumnia. Y me dijo, ¿sabes que hubieron mujeres, modelos hermosas, lindas, que se paraban en el templo en entrada y gritaban que eran amantes del apóstol Guillermo Maldonado? Se paraban en esquina, enfrente, se paraban en carros, modelos hermosas, espectaculares, contratadas por brujos, contratadas por otros pastores llenos de celo y de envidia, contratados por gente que se fue de la iglesia heridos y ofendidos porque no se les dio la posición que quisieron. Y se han parado en los servicios y han gritado que son amantes del apóstol Guillermo Maldonado. Y vos sabés cuánta gente inmadura se fue. Pero nosotros seguimos, no paramos, seguimos creyendo, seguimos trabajando. Porque esa es una señal. La difamación es una señal que fuiste a otro nivel. Y eso pasó ahorita, hace 2 o 3 días. Entonces yo tengo la identidad. A Jesús lo difamaron. En nombre de Belcebú echa fuera demonios. En nombre de tú eres un brujo que ha recibido poder de Satanás. Y seguía haciendo milagros. Y seguía haciendo milagros. Porque la calumnia, la difamación y la crítica son una señal de que vas por buen camino. Es una buena señal que vas por buen camino y que Dios va contigo y que el diablo no te puede parar. El diablo no te puede parar. ¿Por qué no te puede parar? Porque el diablo no puede tocar a un hijo de Dios. El diablo no puede tocar a una hija de Dios. Él pudo hacer todo contra Jesús, pero no lo pudo parar. No lo pudo vencer. No lo pudo derrotar. No sé si me está entendiendo la iglesia. Ten la identidad de hijo. Ten la identidad de hija. Donde tú te paras, Dios está como padre tuyo. ¡Ja! Mira al que está a tu lado y dile, ¿tú eres hijo o eres un esclavo? Entonces si te digo que es hijo, dile, empieza a vivir como hijo. Deja de vivir como un esclavo. Que es lo que el apóstol Pablo fue lo que le dijo a los Gálatas. Y si hijos, ya no son esclavos, son hijos. Para de vivir como un huérfano. Para de vivir como un esclavo. Y vive como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Otra señal de que tú tienes la identidad de hijo es que tú no necesitas la afirmación de nadie. El concepto que otros tengan de usted, eso no lo hace más ni lo hace menos. La gente tenía un concepto equivocado de Jesús. Decían que era un dormilón, decían que era un comilón. Pero Pedro recibió del Padre la revelación de la identidad que Jesús tenía. ¿Y ustedes qué dicen que yo soy? Tú eres el sobrino de Dios. Digo, tú eres el hijo del Dios viviente. No sé si me entendió. Los otros 11 se quedaron callados, no sabían la identidad de Jesús. No se preocupe que la mayoría no sepa quién usted es, ni lo que usted carga. No se preocupe porque unos crean o no crean en usted. Lo más importante es que usted es un hijo. Y desde su posición de hijo, esa es la posición más temible. La posición en la que el diablo le teme no es ser un apóstol en un púlpito, no es ser un profeta, no es ser un pastor, es ser hijo. Jesús no dijo yo soy el apóstol de apóstoles. Jesús dijo yo soy el hijo de Dios. Yo soy el hijo, porque la identidad te afirma. La identidad te hace dar pasos de fe. La identidad te hace hacer cosas que otros no